El pueblo la nombró antes de conocerla. Antes de ver sus manos, antes de escuchar su voz. La novia por correo, murmuraban, como si esas 3 palabras bastaran para reducir una vida entera a un paquete enviado desde lejos. El tren llegó al amanecer, envuelto en vapor y miradas hambrientas de juicio, y cuando ella descendió con un vestido sencillo y la espalda recta, algo en el aire se tensó. No era la fragilidad que esperaban. Era otra cosa. Algo que inquietaba. Se llamaba Emilia. Nadie se molestó en aprenderlo ese primer día. Para el pueblo, ella era una promesa barata, una mujer comprada para obedecer, destinada a quebrarse bajo el polvo, el sol y las lenguas afiladas. No sabían que Emilia había aprendido a resistir mucho antes de poner un pie en aquella tierra áspera. No sabían que había sobrevivido al hambre, a la espera interminable, a cartas escritas con esperanza y miedo a partes iguales. Él sí estaba allí. Mateo Rivas no esperó a que el pueblo decidiera qué hacer con ella. No esperó a que las miradas se volvieran más crueles ni a que alguien se atreviera a reclamarla como espectáculo. Bajó de su caballo con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. Ranchero poderoso, dueño de tierras que parecían no terminar nunca, Mateo tenía una reputación forjada en silencio y actos firmes. Cuando sus ojos se posaron en Emilia, no hubo sonrisa, pero tampoco desprecio. «Viene conmigo», dijo, sin alzar la voz. No fue una pregunta. El pueblo lo sintió como un golpe seco. Algunos protestaron en murmullos, otros sonrieron con ironía, como si ya imaginaran el desenlace, otra mujer rota bajo el mando de un hombre duro. Emilia levantó la barbilla. No agradeció. No se resistió. Simplemente sostuvo la mirada de Mateo con una serenidad que lo sorprendió más de lo que jamás admitiría. El trayecto al rancho fue largo y silencioso. El paisaje se abría en llanuras doradas, cercas interminables y un cielo tan vasto que parecía observarlos. Emilia sentía cada sacudida del carro, cada kilómetro que la alejaba del pueblo, y aún así no sintió miedo. Había algo distinto en ese silencio, en la forma en que Mateo guiaba los caballos, atento pero distante, como si supiera que ella no era una carga frágil. El rancho no era un hogar cálido. Era funcional, sólido, construido para resistir tormentas y sequías, no para consolar corazones. Emilia lo recorrió con la mirada, tomando nota de todo, las manos curtidas de los trabajadores, las miradas curiosas, la ausencia de risas innecesarias. Allí también la observaron, pero no con burla. Con cautela. Los días comenzaron sin ceremonias. Emilia no fue encerrada ni adornada. Mateo no le dio órdenes suaves ni promesas dulces. Le mostró los límites del lugar, le habló de responsabilidades, de horarios, de expectativas. Y ella escuchó. Aprendió rápido. Demasiado rápido para quienes esperaban verla fallar. Montó a caballo, organizó la casa, habló con los hombres sin bajar la mirada. Cada gesto suyo era una negación silenciosa del destino que el pueblo le había asignado. Por las noches, cuando el rancho se sumía en una quietud profunda, Emilia se sentaba junto a la ventana y pensaba en la palabra reclamada. Mateo la había reclamado antes de que el pueblo pudiera destruirla, sí, pero aún no sabía si aquello era rescate o simplemente otra forma de cautiverio. Y mientras esa duda crecía en su pecho, Mateo, desde la otra ala de la casa, también permanecía despierto, consciente de que la mujer que había llevado a su rancho no encajaba en ningún molde que él conociera, y de que, por primera vez en muchos años, algo en su mundo sólido y controlado comenzaba a desplazarse, lentamente, como una grieta silenciosa que aún no se ve, pero ya se siente. Esa grieta empezó a hacerse visible con pequeños gestos. Una mañana, Mateo la vio regresar de los corrales con las botas cubiertas de barro y una expresión concentrada que no pedía aprobación. Había corregido a uno de los capataces con respeto firme, señalando un error en las cuentas del forraje. El hombre, acostumbrado a obedecer sin discutir, había asentido. Mateo no intervino, pero algo se tensó en su pecho. No era molestia. Era reconocimiento, mezclado con una inquietud que no sabía nombrar. El pueblo no tardó en reaccionar. Las noticias viajaban rápido por caminos polvorientos y bocas ansiosas. No durará, decían. Ya la veremos volver con la cabeza baja.
Emilia sintió el peso de esas palabras cuando tuvo que bajar al pueblo por provisiones. Las miradas la atravesaron como cuchillas envueltas en sonrisas. Una mujer le preguntó, con falsa amabilidad, si ya se había acostumbrado a obedecer. Emilia respondió con calma, pagando lo justo, sin explicar nada. Aprendió que el silencio podía ser un arma más elegante que la defensa. Mateo observaba esos cambios desde la distancia. Nunca había llevado a nadie al centro de su vida con tanta brusquedad, y menos aún a alguien que no buscara complacerlo. Emilia no intentaba agradar. Hacía lo necesario, lo correcto, y luego seguía adelante. Aquello desafiaba una parte profunda de él. En las cenas compartidas, hablaban poco, pero cuando lo hacían, sus palabras eran precisas. Ella preguntaba por las tierras, por las sequías pasadas, por las decisiones difíciles. No preguntaba por promesas ni por futuro. Eso lo desconcertaba. Una tarde, una tormenta se levantó sin aviso. El viento rugió sobre las praderas y el cielo se oscureció como si la noche hubiera caído de golpe. Uno de los cercos cedió y el ganado comenzó a dispersarse. Emilia no esperó instrucciones. Tomó un caballo y salió junto a los hombres. La lluvia empapó su vestido, el barro la salpicó hasta el rostro, pero no se detuvo. Gritó órdenes claras, ayudó a cerrar el paso, cayó y se levantó sin quejarse. Mateo la vio desde lejos, el corazón golpeándole con fuerza, no de miedo, sino de una extraña mezcla de orgullo y temor. Cuando regresaron al rancho, exhaustos, el silencio entre ellos fue distinto. No había distancia, sino algo contenido, como una verdad que aún no se pronunciaba. Emilia se quitó el abrigo mojado y se quedó de pie, temblando levemente. Mateo le ofreció una manta sin tocarla. Sus manos se rozaron apenas, y ese contacto mínimo fue suficiente para encender una tensión que ambos fingieron no notar. Esa noche, Emilia no durmió. Pensó en el pueblo, en las expectativas, en el hombre que dormía al otro lado del pasillo y en la libertad que había venido a buscar sin saberlo. No quería ser salvada. Quería elegir. Y por primera vez desde que había llegado, empezó a preguntarse si ese lugar podía convertirse en algo más que un refugio temporal. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Mateo comenzó a escucharla con más atención, a pedir su opinión antes de cerrar tratos. Algunos hombres fruncieron el ceño, otros aceptaron el nuevo orden sin protestar. El poder de Mateo no se debilitaba por incluirla. Se transformaba. Y eso despertó envidias. Un ranchero vecino, hombre de sonrisa torcida y ambición evidente, empezó a visitar el rancho con excusas innecesarias. Sus ojos se detenían demasiado en Emilia, evaluándola como el pueblo había hecho al principio. Ten cuidado, le advirtió Mateo una noche. No todos miran sin intención. Emilia lo miró fijamente. Lo sé desde antes de llegar aquí. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Comprendió que no podía protegerla como había imaginado. Ella no necesitaba un guardián, sino un aliado. Y esa revelación lo obligó a enfrentarse a sus propios límites. El pueblo, al ver que Emilia no se quebraba, endureció su actitud. Las invitaciones se volvieron más frías, los rumores más crueles. Se decía que manipulaba a Mateo, que había usado su condición para ascender. Emilia escuchó fragmentos de esas historias y sintió, por primera vez, una punzada de cansancio. No por las mentiras, sino por la persistencia del desprecio. Una tarde, decidió regresar sola al pueblo. No para desafiar, sino para cerrar un círculo. Caminó por la calle principal con paso firme. Entró en la tienda, saludó sin bajar la mirada y habló con claridad. No explicó su pasado ni pidió aceptación. Simplemente existió, sin disculpas. Algunos desviaron los ojos. Otros la observaron con algo parecido al respeto. Al volver al rancho, el sol se escondía en el horizonte. Mateo la esperaba en el porche. No preguntó qué había ocurrido. Solo le ofreció un vaso de agua y se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un espacio compartido. Emilia comprendió entonces que había sido reclamada, sí, pero no de la forma que el pueblo había imaginado.
y Mateo, al observarla con el cielo encendido frente a ellos, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba, no contra el pueblo ni contra otros hombres, sino contra las decisiones que pronto tendrían que tomar, decisiones capaces de redefinir no solo su destino, sino el significado mismo de la palabra poder, mientras en la distancia, un caballo se detenía en lo alto de la colina, y unos ojos atentos observaban el rancho con una intención que todavía no se había revelado. La silueta en la colina no permaneció mucho tiempo, pero su presencia dejó una sensación persistente, como un eco que no se disipa. Mateo lo notó al amanecer siguiente, cuando encontró huellas recientes cerca del lindero oeste. No eran de ganado ni de los hombres del rancho. Eran deliberadas, cuidadosas. No dijo nada de inmediato. Emilia también las vio más tarde y no necesitó explicación. Ambos entendieron que el equilibrio frágil que habían construido empezaba a llamar demasiada atención. El ranchero vecino no tardó en aparecer de nuevo. Llegó con palabras amables y una oferta de colaboración que sonaba demasiado conveniente. Habló de unir tierras, de fortalecer influencias frente a un mercado incierto. Mientras hablaba, sus ojos regresaban una y otra vez a Emilia, evaluándola como si fuera parte del trato. Mateo respondió con cortesía fría, posponiendo cualquier decisión. Emilia permaneció en silencio, pero cuando el hombre se marchó, fue ella quien habló primero. No confía en ti, dijo. Y no le gusta que yo esté aquí. Mateo asintió. Lo sabía, pero escucharla decirlo lo obligó a aceptar algo más profundo. Su presencia había alterado el juego de poder en la región. Ya no era solo su rancho. Era lo que representaban juntos, aunque aún no lo hubieran definido. Esa noche, una discusión estalló entre dos de los trabajadores más antiguos. Uno acusó al otro de favoritismo, de cambios innecesarios. Emilia intervino antes de que la tensión escalara. Escuchó a ambos, separó el orgullo del problema real y resolvió el conflicto con una decisión justa. Mateo observó desde la puerta, sin intervenir. Por primera vez, entendió que el respeto que ella despertaba no era prestado por su nombre, sino ganado por su carácter. Pero no todos aceptaron esa autoridad. Alguien dejó abierta una de las compuertas del río 2 días después, poniendo en riesgo los cultivos más bajos. Fue un sabotaje torpe, pero peligroso. Trabajaron toda la madrugada para contener el daño. Emilia terminó empapada, exhausta, con las manos temblorosas por el frío. Cuando todo estuvo bajo control, Mateo la encontró sola, sentada en el suelo del granero, respirando con dificultad. No deberías haber estado allí, dijo, con una dureza que escondía preocupación. Este lugar también es mi responsabilidad, respondió ella, alzando la mirada. ¿O lo es solo cuando conviene? Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Mateo se agachó frente a ella, por primera vez a su misma altura. No habló de protección ni de límites. Habló de confianza. Y en ese intercambio silencioso, algo se selló sin necesidad de promesas. El pueblo empezó a cambiar su tono. Ya no era burla abierta, sino cautela. Emilia había demostrado que no se iría, que no se rompería. Eso inquietaba más que cualquier fracaso. Algunas mujeres comenzaron a saludarla con respeto contenido. Otras, con abierta hostilidad. Emilia aceptó ambas reacciones con la misma calma. No buscaba aprobación. Buscaba estabilidad. Una tarde, llegó una carta sin remitente claro. Advertía a Mateo que estaba yendo demasiado lejos, que compartir poder era una debilidad. La letra era firme, calculada. Emilia la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa. No es una amenaza vacía, dijo. Quieren que retrocedas. Mateo la observó, midiendo sus palabras. ¿Y tú qué harías? Emilia no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, observó las tierras extendidas, el trabajo acumulado, la vida que estaba creciendo allí. No retrocedería, dijo finalmente. Pero tampoco atacaría a ciegas. Esperaría. Y me prepararía. Esa respuesta confirmó algo que Mateo ya intuía. Emilia no solo resistía. Pensaba a largo plazo. Esa noche, compartieron una cena más larga que de costumbre.
Hablaron del pasado sin entrar en detalles dolorosos, del futuro sin dibujarlo del todo. Hubo silencios cargados de algo nuevo, algo que no era obligación ni gratitud. Mientras tanto, en los márgenes del rancho, los movimientos se volvieron más frecuentes. Caballos vistos al anochecer, conversaciones cortadas al acercarse a alguien. El ranchero vecino empezó a ganar aliados, hombres incómodos con los cambios, con la influencia silenciosa de una mujer que no había pedido permiso para existir. Emilia empezó a notar el cansancio en Mateo, las noches en vela, la tensión contenida. Una madrugada, lo encontró en la cocina, revisando papeles a la luz de una lámpara. No tienes que cargar con todo solo, dijo. Mateo la miró, y por primera vez dejó caer la guardia. Nunca he sabido hacerlo de otra manera. Ella se sentó frente a él. No lo tocó. No hizo promesas. Simplemente permaneció allí. Y esa presencia, firme y sin exigencias, fue más poderosa que cualquier juramento. El amanecer los encontró aún despiertos, con una decisión tácita flotando entre ambos. Afuera, el rancho despertaba como siempre, ajeno a las tensiones invisibles que lo atravesaban. Pero algo había cambiado. Emilia ya no era solo la mujer que había llegado en un tren bajo miradas crueles. Y Mateo ya no era solo el hombre que la había reclamado. En algún punto del camino, sin anunciarlo, habían comenzado a elegir el mismo lado, aun sabiendo que ese camino los llevaría directo a un conflicto que no podría evitarse, uno que pondría a prueba no solo su fuerza y su inteligencia, sino la verdad que ambos aún evitaban nombrar, mientras en la distancia, el eco de un trueno anticipaba una tormenta que no se parecería a ninguna otra. La tormenta llegó sin pedir permiso, como llegan siempre las verdades que ya no pueden aplazarse. No fue solo lluvia ni viento furioso, fue el momento en que todo lo oculto salió a la superficie. El ranchero vecino avanzó con hombres y argumentos disfrazados de ley, reclamando tierras, cuestionando decisiones, intentando quebrar lo que Mateo había construido durante años. El pueblo observó desde la distancia, esperando el derrumbe que tanto había anticipado. Y, sin embargo, no fue Mateo quien dio el primer paso al frente. Fue Emilia. No con gritos ni desafío innecesario, sino con una claridad que silenció a todos. Presentó documentos revisados, cuentas ordenadas, acuerdos respetados. Habló de trabajo, de justicia, de responsabilidad compartida. No defendió a Mateo como una posesión, ni a sí misma como una excepción. Defendió el rancho como una comunidad viva, sostenida por decisiones firmes y manos honestas. Cada palabra suya desarmó una acusación. Cada silencio suyo obligó a escuchar. Mateo la observó con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que ya no podía negar. Aquella mujer no había sido reclamada para ser protegida. Había llegado para transformar. Y en ese instante, entendió que el verdadero poder no estaba en imponer, sino en sostener sin quebrar. El enfrentamiento no terminó en violencia, como muchos esperaban. Terminó en retirada. El ranchero vecino se marchó con el rostro endurecido y la certeza de haber perdido algo más que una disputa, había perdido el control del relato. El pueblo, testigo de todo, empezó a cambiar su forma de mirar. No fue admiración inmediata, sino respeto ganado a fuerza de hechos. Cuando el silencio regresó, el rancho parecía distinto. No por las tierras ni por las cercas, sino por la energía que lo recorría. Los hombres trabajaban con otro ánimo. Las decisiones se tomaban con diálogo. Emilia ya no era una presencia cuestionada, sino un pilar evidente. Y Mateo, lejos de sentirse desplazado, se sentía completo de una forma que nunca había conocido. Esa noche, sin discursos ni promesas grandilocuentes, caminaron juntos hasta el límite de las tierras. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, como si el mundo hubiera decidido observarlos en calma. Emilia se detuvo y respiró hondo. Había recorrido un camino largo, lleno de juicios ajenos y silencios propios. Ya no era la mujer que descendió del tren con un pasado empaquetado en rumores. Era alguien que había elegido quedarse, no por obligación, sino por convicción. Pudiste irte, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Muchas veces. Lo sé, respondió ella. Pero quedarse también fue una elección.
Mateo asintió. No habló de amor de inmediato. No habló de futuro en palabras definitivas. Simplemente tomó su mano, no como un gesto de posesión, sino de reconocimiento. Y Emilia no la retiró. En ese contacto sencillo se selló algo más fuerte que cualquier contrato, una alianza nacida de la igualdad. El pueblo tardó en aceptar lo inevitable, pero lo hizo. Las historias cambiaron de tono. Ya no se hablaba de la novia por correo, sino de la mujer que había puesto orden donde otros solo veían caos. Los niños la saludaban sin miedo. Algunas mujeres encontraron en ella un espejo distinto, una posibilidad nueva. Emilia no buscó convertirse en símbolo, pero lo fue sin proponérselo. Mateo, por su parte, aprendió a compartir sin perderse. Descubrió que liderar no significaba estar solo, y que la fortaleza verdadera se multiplica cuando se confía. Juntos, tomaron decisiones difíciles, enfrentaron temporadas duras y celebraron pequeñas victorias. No fue una historia perfecta, pero fue real, construida día a día con respeto y determinación. Y así, el relato que había comenzado con desprecio y murmullos terminó transformándose en algo que nadie había previsto. No hubo redención fácil ni finales edulcorados. Hubo crecimiento. Hubo elección. Hubo una mujer que se negó a romperse y un hombre que supo reconocerla no como algo que había reclamado, sino como alguien que había elegido caminar a su lado. Con el paso del tiempo, cuando los viajeros preguntaban por el rancho y por la historia que lo rodeaba, las respuestas variaban, pero todas coincidían en algo: allí, en medio de tierras duras y cielos abiertos, una mujer había llegado con una etiqueta que no le pertenecía, y había terminado escribiendo su propio nombre en la memoria de todos. No como una promesa comprada, sino como una fuerza que cambió destinos. Y mientras el sol se alzaba cada mañana sobre esas tierras, quedaba claro que el pueblo no había logrado quebrarla, porque nunca estuvo destinada a romperse. Había llegado para permanecer, para elegir, y para demostrar que incluso en los lugares donde menos se espera, una historia puede renacer con una grandeza que trasciende el juicio, el pasado y el miedo.